encontramos en una institución educativa, en un colegio al norte de la ciudad de Bogotá. Estamos con el profesor y también doctor William Alfonso Fuentes Manrique. Él tiene a cargo este colegio, esta institución, General Santander, y para mí es un honor estar acá porque ya lo he visto en varias oportunidades al profesor William, es una persona que conoce la parte docente. Profe, o doctor William, digamos, para mí, créanme que volverlo a ver a usted en estos lugares, dando cátedra a estos niños, que es el futuro de nuestro país. Bienvenido, cuéntenos su perfil, profesor. Muchísimas gracias, muy amable. Sea este el momento para hacer el reconocimiento de esa labor que están haciendo, de poder dar a conocer personas que se dedican de manera especial a nuestra población. Yo soy normalista superior, docente maestro, raza común y corriente se denomina. Tengo una licenciatura en la Universidad Distrital, posteriormente hice una especialización que correspondió a la parte ambiental y recreativa y lúdica. Y luego tuvimos una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Toda esta experiencia nos ha permitido andar por más de 40 años en materia educativa, pasar por los diferentes espacios educativos del preescolar, de la primaria, de la secundaria, ser coordinador, rector, director local, directivo sindical, directivo cooperativo, y nuevamente regresamos aquí a dirigir un colegio, como es el Colegio General Santander. Este colegio, como todos conocen y saben, funcionó hace más de 65 años, aparece en lo que fue el pueblo de Usaquén, ese municipio que inicialmente fue anexo a Bogotá. Luego la ciudad fue absorbiéndolo como otros municipios, experiencia de Bosa, experiencia de Suba, etc. Aquí en el Parque Fundacional dura por más de 65 años, está funcionando en primaria inicialmente, luego se convierte en un colegio donde retoma el preescolar, la primaria y la secundaria. En esa experiencia se garantiza que el colegio continúe en la perspectiva misma que trabaja el Ministerio de Educación y la Secretaría de ese entonces, el garantizar todos los niveles de la educación, estudiantes que no tengan que salir corriendo cuando termina la primaria a ir a buscar otro colegio, sino que haya la continuidad. El colegio ha graduado, por supuesto, esa misma cantidad casi de promociones. Es reconocido dentro de la localidad como un colegio que ha tenido muy buenos resultados, que ha graduado ciudadanos y ciudadanas que le han servido a Bogotá, a la localidad y al país. Además de este trabajo que se ha venido realizando en materia educativa, en materia de formación, pues ha tenido vínculos también con la comunidad. La comunidad de Usaquén siempre lo reconoció allí en el Parque Fundacional. En los últimos 3 años ha pasado por otros espacios, por la 155 con séptima, y hoy está aquí en la 159 con octava. Aquí tenemos algunas limitaciones de espacios, tenemos algunas dificultades con las áreas que quisiéramos tener para poder desarrollar todas las actividades que tiene que hacer un colegio, pero hemos venido sorteándolas y tratamos de que se resuelva. Actualmente el colegio ha estado buscando la manera que podamos ampliar todas nuestras áreas locativas para poder seguir garantizando a estos 1000 estudiantes que tenemos, poderles garantizar esta formación. El colegio entonces sigue funcionando,
en los nuevos momentos, en unos momentos donde estamos con un PEI definido hacia el desarrollo humano, PEI que avanza a entender la comunicación, a entender ese hombre y esa mujer que son ciudadanos del mundo, formados para trabajar por la humanidad en general. Es un reto muy grande en los actuales momentos. Entender el ser ciudadanos del mundo implica la formación de un segundo idioma, en la formación en tecnología, en la formación en el humanismo y en el entender también que necesariamente tenemos que competir con ciudadanos de otras latitudes, de otras urbes y de otros espacios del mundo. Estamos tratando de trabajar entonces con esos muchachos y con estas jóvenes en esa perspectiva de poder entender el mundo, de poderse mover por el mundo y poder entender que los colombianos, muchos de los que ya nos han mostrado que es posible, que los colombianos estamos hechos de una madera que nos permite ir a otras latitudes y trabajar y enseñarles también a otras personas lo que hacemos aquí. Profesor William Alfonso Fuentes Manrique, hablemos de los docentes. ¿Los docentes tienen una preparación adecuada? ¿Sí están estructurados en su parte académica para formar a estos niños el futuro de nuestro país? Desde luego que sí. Sabemos que existen unos tamizajes y existen unos organismos que son los encargados de garantizar que se elijan a las mejores mujeres y a los mejores hombres en esta profesión de docentes, en su idoneidad, en sus calidades, tanto en la parte disciplinar específica del caso de algunos de ellos, como en su experiencia también como educadores y como seres humanos. Ellos han tenido que presentar concursos, la Comisión Nacional de Servicio Civil los regula, los determina. Además, el Ministerio de Educación está presto, igual que para nuestro caso la Secretaría de Educación, y en las regiones también, pues las exigencias que actualmente necesita un educador para ser vinculado al sistema educativo. Son docentes especializados que, aunque ellos saben bastante en su parte disciplinar, porque así lo demuestran las pruebas, a veces en la parte pedagógica, por la manera como han sido diseñadas las pruebas, pues no recoge toda esa parte, pero sin embargo los docentes se vienen formando en compañía y en colectivo con el colegio, en los diferentes espacios donde hacemos encuentros pedagógicos, y en esos encuentros en la parte ética y en la parte profesional se profundiza y se trabaja y se apropia el docente de esos saberes. Sabemos que Colombia no es fácil en este momento, estos son unos tiempos difíciles, el gobierno nacional lo ha reconocido, que entramos en una etapa, ojalá, del posconflicto, y en esa etapa del posconflicto necesita unos educadores seguramente guardadas las proporciones, muy similar a lo que vivió Europa en la época donde terminó la Segunda Guerra Mundial, donde hace la aparición también de grandes pedagogos que son de alguna manera a quienes le apuesta la sociedad europea por los años 40 y pico y 50 para sacar a Europa adelante y sacarla después de ese lío en el cual se entregó la humanidad en ese tiempo. E igualmente Colombia, salir de este momento requiere también de la pedagogía, requiere de los educadores y requiere que la sociedad vuelque todos sus esfuerzos y toda su ayuda y todo su trabajo hacia los educadores, no solamente en los reconocimientos económicos, sino en los reconocimientos sociales, en el reconocimiento de la labor de este sector que ha sido de los menos contaminados por los momentos actuales que vive el país y que son como la reserva moral que tiene aún el país y que debe necesariamente entregarle muchos esfuerzos
para poder sacar adelante este futuro y estas nuevas generaciones de muchachos, que no es fácil, que es bien difícil por las condiciones que hemos vivido, que son los hijos de la guerra. Tenemos que reconocerlo un poco de manera cruda, pero esa es la realidad. Esos son los muchachos con los que estamos trabajando, con los que estamos tratando de convencer por la vía del diálogo, por la vía de hacer que quieran el saber, que quieran el conocimiento, y que a través de ello lo desarrollen y lo transformen, y de paso nuestra sociedad también sea mucho mejor. Profesor William Alfonso Fuentes Manrique, o doctor, una persona versada, una persona que tiene una maestría en ciencias políticas, tiene que tener un conocimiento a fondo de lo que es la problemática educativa en este país. Y dice, muy cierto, estamos formando en medio de una guerra, de un conflicto, a unos niños que van a ser el futuro de nuestro país. Con base en esa reflexión que estamos haciendo, la Constitución Política dice que la educación es gratuita. A veces vemos que no es así, y la pregunta es si se está cumpliendo el artículo de la Constitución, y la otra es, ¿tenemos la capacidad de formar los niños en la era de la tecnología? Tenemos los computadores, tenemos unas bases para que los niños entren realmente a competir, no solamente a nivel nacional, sino internacional, en Sudamérica, en todas las partes que ven el progreso de la educación de forma internacional, nacional y local? Pues mire, la parte del presupuesto juega un papel importante, aunque no es el único. Juega un papel importantísimo en la posibilidad de adquirir conocimientos. Cuando hoy vemos, por ejemplo, que China puede transferir información y saber y tecnología, les cuesta enviar una persona a una universidad de Europa o de Estados Unidos para que aprenda ciertas cosas con todas las garantías. Eso es un presupuesto importante. E igualmente, si lo traemos a nuestro Colombia, el presupuesto en materia de gratuidad de educación, casi que la educación nunca ha definido de manera per se cuál sería el presupuesto ideal. Entre más dinero exista y no solamente dinero, sino la inversión en tiempo y la inversión en los saberes en un niño, se refleja necesariamente en la misma sociedad al cabo del tiempo, porque es una inversión, no lo podemos entender como un gasto. Lo que invirtamos nosotros en nuestros niños como sociedad lo vamos a ver después plasmado en el comportamiento y en el saber de ellos. Me explico, si yo voy a hablar de mi querida Colombia del Río Magdalena, si yo pudiera hacer el recorrido con unos muchachos desde donde nace hasta donde termina, si yo pudiera estar en los diferentes espacios y momentos del Río Magdalena, hablando con su población desde el Bajo Cauca, abajo en el macizo colombiano, o hasta llegar hasta la costa y hablar con toda la población, seguramente se va a enriquecer mucho y va a saber mucho ese muchacho de poder hacer eso. Eso dista mucho de la experiencia de poderle decir en un salón sentadito, explicarle y tratar de que él se imagine cómo es el Río Magdalena y cómo son las condiciones, a diferencia de poderlo vivir, poderlo recorrer, poderlo entender, poderlo saborear, oler, etc. Es bien distinto. Ese conocimiento, en la medida que yo pueda estar cercano a la tecnología, que pueda estar cercano a un computador, que pueda estar cercano a un programa, que pueda estarme relacionando con él, trabajando con él o con las poblaciones, pues eso necesariamente me lleva a que tenga una mayor información y un mayor conocimiento. El conocimiento, el presupuesto, entre más presupuesto podamos darle, obviamente no gastarlo a mano llena, sino invertirlo. La inversión implica hacer igual que lo hace la pedagogía. La pedagogía siempre tiene una intención,
Siempre que se hace algo con un grupo de estudiantes hay una intencionalidad, debe haber una respuesta. E igualmente con los recursos deben utilizarse de la manera en que den unos resultados y que esos resultados sean colectivos, sean para formar humanitariamente. Y ya en la parte presupuestal del colegio, pues nosotros tenemos un presupuesto de un promedio de 80 millones al año, promedio que básicamente todos estos dineros tienen una destinación específica. Esta destinación casi que está dirigida a hacer mantenimientos, a los muchachos dañan algunas de las cosas, eso es parte de la cultura, un poco de la formación, de no apropiarnos de lo que es del Estado. A veces existen algunos elementos y algunos comportamientos un poco no sanos, donde no tratamos bien las cosas y entonces se dañan muchísimo. Los baños, por ejemplo, hay que hacerles una inversión continua, y los arreglos permanentes de vidrio, de luz, todo eso, casi que nuestros recursos se van en eso. Nuestros recursos no nos permiten, por ejemplo, en algo que insistimos mucho, es en la descentralización, por ejemplo, de la capacitación y la formación de los docentes. Esa capacitación se hace muy genérica, muy centralista. Y los PEI son los que deberían marcar cómo cada escuela y cada colegio deben definir su propia capacitación y formación de los docentes, atendiendo a su propio entorno y a sus propios estudiantes de manera territorial, y cómo deberíamos formarnos. Eso es un reto que hacia el futuro debe empezar a darse, y cada colegio casi que tendría que definir su propia capacitación y su propia información de lo que requieren cada uno de los educadores. Hoy no se puede generalizar y masificar la capacitación, aunque de hecho pueden existir algunos elementos como la tecnología que pueden ser generales, pero otros serían muy particulares y muy especiales de cada uno de los colegios, que es lo que determina los PEI. Profesor y doctor Fuentes Manrique, nosotros en la época teníamos en las escuelas públicas, yo vengo de la escuela pública, de la escuela distrital salesiana 20 de julio, y me honra en decir lo que vengo de allá. En ese entonces nos daban de 11 la lechecita y la mogolla. Primero, la pregunta va dividida en dos: ¿qué jornada tiene la institución educativa? Y si todavía el gobierno nacional distrital, en este caso, los auxilia a los niños para darle esas medias nueves que tanto lo necesitan, porque educándose los niños se desgastan mucho. Pues déjeme decirle que aquí hay una coincidencia. Yo también soy del Juan del Rizo y las escuelas salesianas y del suroriente rojo, que decían en alguna época. Allá en el 20 de julio nosotros vivimos la experiencia precisamente del padre Juan, que venía de Italia, que manejaba y trabajaba la parte deportiva, que trabajaba la relación con la comunidad, el conocimiento, el saber, y creo que nosotros un poco somos el producto de eso, el producto de ese trabajo también con las comunidades, con los barrios. Y aquí se entiende lo mismo. Aquí hay que mirar que definitivamente la escuela debe también trabajar hacia las comunidades. El conocimiento debe enmarcarse en ese mismo estilo. Nosotros pues intentamos relacionarnos con nuestras comunidades, intentamos trabajar, y la Secretaría de Educación y el Ministerio, en ese entender que los niños necesitan no solamente para mantener su salud y hacer el deporte y hacer el tipo de cosas que estábamos diciendo también, en esa integralidad el refrigerio es importante. Esa mogolla que nos llegaba a nosotros en ese tiempo, hoy hay refrigerio para los muchachos, ojalá hubiese refrigerio caliente también, es importante. Porque ayuda a que muchos de ellos que a veces solamente permanecen con esa comida, hay algunos de ellos que en sus casas difícilmente tienen la posibilidad de ingerir un alimento distinto al del colegio. Entonces es una garantía para que
un estudiante nutrido, un estudiante que tenga problemas de alimentación, sabemos que no va a rendir igual que un muchacho que esté bien alimentado. Y además de eso, pues la jornada es indiscutible. Los mismos educadores, cuando se logró la ley 115, la Ley General de la Educación, que hoy nos rige, que fue una ley consensuada, creo que dentro de las pocas leyes que en el país se haya demorado tanto tiempo para emitirse y que haya sido trabajada con tantos sectores y que haya sido definida a diferentes voces, con pluralismo, como dice nuestra Constitución. Esa Ley General de la Educación ha permitido, entre otras cosas, entender que los tiempos en la educación son importantes, que una jornada de 3 horas, de 4 horas es muy poca, que como la experiencia de grandes países como Finlandia o el mismo Japón o otros, entre más tiempo se esté con los estudiantes, pero no estar el tiempo per se, porque sí, sino estar en el tiempo con 8 o 9 horas, pero el muchacho o el niño haciendo cosas que le gusten, dentro de la lúdica, dentro del juego, pero jugando y aprendiendo. Perfectamente se puede hacer. La tecnología, por ejemplo, nos ayuda mucho sobre eso. Hay software y hay programas que nos ayudan en eso, en donde el estudiante puede permanecer unos mayores tiempos en la escuela, pero no unos tiempos aburridos tampoco donde el docente esté echando en una cátedra y el muchacho sentado, sino ojalá también en el medio ambiente relacionado con juegos, con acciones que le permitan realmente mirar de otra manera, de una forma dinámica y relacionado con la misma naturaleza. Entender también que la parte ambiental y ecología también es una responsabilidad de la escuela y tenemos que trabajarla. Doctor Fuentes Manrique, me gusta que venimos de un mismo origen educativo. Me acuerdo del padre Sierra, del padre Juan de Cristo, del padre Mora. Nosotros nos llevaban a Filminas, por ser salesianos. ¿Usted qué le diría a los 1.129 municipios que estamos llegando, a los 32 gobernadores, a las secretarías de cada municipio? Ese ejemplo, esa educación que usted se ha formado como prácticamente politólogo y ver la problemática de un punto de vista totalmente antagónico en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué antagónico? Estudia lo que es las ciencias políticas, te lo está educando. Entonces, aparentemente se ve antagónico, pero ¿por qué lo llevó allá y qué le diría a todos sus colegas a nivel nacional? Doctor Fuentes. Nuestro país necesita, y ya lo han dicho varias personas, estudios aquí en el país, como el estudio Compartir. Se necesitan docentes dedicados, entregados y personas con ética. Creo que la educación es lo que nos puede ayudar a avanzar. Yo le diría a los gobernadores y a las personas que miremos nuevamente a las escuelas y a los colegios, que nos acompañen en ese trabajo, que no nos dejen solos y que en ese acompañamiento nos permitan realmente avanzar con los muchachos, con nuestras mismas sociedades, que los padres de familia también nos acompañen, no nos dejen tan solos. A veces nuestros niños están muy solitos y necesitan y requieren el acompañamiento. Que esos programas de televisión también sean unos programas que ayuden a la formación y que definitivamente toda la sociedad en su conjunto se vuelque a mirar hacia la escuela, que nos ayude a mirar a los niños y, como lo dice el artículo 44 de la Constitución, los niños son lo más importante de nuestro país. Bueno, yo creo que el mensaje es claro. El mensaje no solamente para el educador, el docente, los padres de familia, el gobierno nacional, los secretarios de cada departamento de educación, debemos tener una óptica mejor para coayudar a lo que es la niñez, esas personas que se están educando, formando para el mañana de nosotros. Doctor Fuentes, créame, y siendo más salesiano, colega estudiantil,
Lo felicito por la actitud que usted tiene de esa formación académica. Y no solamente que se ha formado como docente, sino que en otros escenarios más adelante tenemos un politólogo, una persona que ha estudiado realmente la problemática de este país. Muchas gracias y hasta la próxima.